Transportistas de Lima y Callao se han unido para presentar una propuesta al sistema de transporte que actualmente tiene la ciudad. Esta iniciativa consiste en formar una alianza de empresas de transporte que se unan por rutas y que además sean las mismas empresas las que administren este sistema, entre otros varios puntos. Hoy nos preguntamos cómo podemos mejorar el sistema de transporte público en Lima y el Callao. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. El transporte en Lima es un caos. Sí a una alianza del transporte. Necesitamos corredores con un solo sistema de operación. Deben desaparecer la mitad de las rutas. La alianza entre gremios del Callao y Lima perjudicará al transporte. Seguirán las carreras en las pistas. Deben endurecer las sanciones. Reduzcamos los accidentes en las vías de la capital. No más unidades con papeletas acumuladas. Existe mucha informalidad. Deben existir alianzas entre las autoridades. Las rutas serían supervisadas por la Cámara de Transporte Urbano. Necesitamos una reforma de transporte ya. ¿Cómo mejorar el transporte público en Lima y Callao? Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan dos especialistas, Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, y Paul Concha, él es socio de Casa Hierro Abogados, miembro fundador y secretario del Consejo de Administración de la Fundación Transitemos, experto en transporte. Anteriormente ya hemos conversado también con el señor Concha sobre este tema. Es un tema muy importante. Nos interesa saber de qué va esta propuesta que se ha presentado, o que bueno, se va a presentar en los próximos días. ¿Qué plantea esta propuesta para mejorar el transporte en Lima y también en el Callao? Se lo preguntamos a Ricardo Pareja. Sí, May, muchas gracias por permitirnos exponer nuestras propuestas, que en principio queremos empezar reconociendo que nuestro actual sistema es un sistema con justa razón mal visto por la ciudad. Creemos que lo que actualmente se presta el servicio carece de muchas situaciones positivas, y creo que uno de los principales aspectos negativos es que entre los mismos transportistas competimos. Eso creo que es uno de los factores principales que hace de que se generen competencias, haya desorden y todos salgamos perdiendo por un pésimo servicio. En base a eso es que un importante número de empresas de transportes responsablemente creemos que esto no puede seguir. Consideramos de que hay muchas alternativas para poder mejorar nuestro servicio de transporte, y entre ellas principalmente está en que los actuales transportistas puedan tener el cumplimiento de una serie de requisitos que obligatoriamente tengan que hacer. Por ejemplo, usted ha dicho que lo interesante de esta propuesta es que las empresas que cubren la misma ruta se asocien, que puedan administrar además ellos mismos la operatividad de este sistema, pero a la vez manteniendo su identidad. ¿Esto qué significa? Claro, lo que sucede es que en la anterior gestión de la señora Susana Villarán, uno de los principales aspectos de toda su gestión fue hacer una reforma en el transporte urbano, pero una reforma en la que nosotros mismos hemos participado y hemos visto de cerca la forma como se dio. Realmente era hacer consorcios para poder trabajar en tramos sectorizados, y todo Lima iba a hacer el transporte de recorridos pequeños, y en la práctica un pasajero normalmente de lo que actualmente usa un solo vehículo podía tomar 3 o 4 transbordos, que hacía que definitivamente el transporte se iba a hacer demasiado tedioso, demasiado caro. Y realmente una muestra de ello es lo que hemos estado viendo en el corredor Tacna-Arequipa, en la que, si bien es cierto, la gente se puede desplazar en Arequipa, pero no solamente es Arequipa-Tacna, sino el resto de recorridos a donde los pasajeros viajan. Yo no quiero de repente entrar en muchos detalles, pero realmente en la gestión anterior hubo demasiadas irregularidades en la forma como se constituyó en que creemos que la reforma debería de darse con los actuales operadores que estén dispuestos a cumplir normas, estándares de calidad en base a lo técnico, no en base a, de repente, como en la anterior gestión, de privilegiar a consorcios
sin interesarle lo técnico, sin interesarle lo que es mejor para la ciudad. Ahora, Protransporte, yo recuerdo que dijo en su momento, incluso hizo una denuncia, ¿verdad?, porque usted estaba saboteando, decían supuestamente, el funcionamiento del Corredor Azul. ¿Cuál sería la diferencia con el Corredor Azul? ¿Ustedes van en contra con esta propuesta de la reforma del transporte o no? Nosotros no estamos en contra de una reforma, todo lo contrario. Creemos que Lima y Callao necesariamente y obligatoriamente necesitan un cambio para bien, porque nuestro sistema conforme está actualmente es malo, pero una reforma en base a corrupción o a irregularidades como se pretendió dar, definitivamente no es lo que corresponde, ¿no? Porque ahora, si me permite solamente, por ejemplo, en la reforma del TGA, en los contratos se establecían que tenían que tener terminales para los vehículos, tenían que tener los choferes en planilla, tenían que tener los vehículos de su propiedad. Ninguno de estos aspectos se ha cumplido en el TGA. Y nosotros hemos visto cómo los paraderos que supuestamente deberían de ser es en la vía pública, generando pues un malestar con los vecinos. En la zona del RIMAC, por ejemplo, se ve cómo los mismos pasajeros hacían uso de la vía pública como urinarios y una serie de situaciones que están pues totalmente fuera de lugar, ¿no? ¿Qué le parece a Paul Concha la propuesta que nos ha explicado en parte, verdad, Ricardo Pareja? Nos ha mencionado que, nos habla de una alianza empresarial, que además sean ellas mismas, estas empresas, las que administren su propio sistema, un sistema también, un sistema de rutas, y no lo ha mencionado el señor Ricardo Pareja, pero lo voy a mencionar yo, que también buscan que se amplíe a 10 años la autorización de las rutas, ¿no? ¿Cuál es su opinión, señor Concha? En principio, al saludar al señor Ricardo Pareja y la disponibilidad para el diálogo siempre es positivo, ¿no? Bajo cualquier circunstancia, ¿no? Pero sí expresar mi frustración de no haber escuchado, digamos, en el planteamiento lo fundamental, y lo fundamental es el núcleo duro que debe inspirar toda propuesta de esa naturaleza. Y cuando uno habla de reformas en el transporte, uno tendría que empezar indicando, digamos, cuáles son las orientaciones, los lineamientos de política hacia los que uno se dirige, digamos, en esa reforma, ¿no? Hoy en el mundo se habla el idioma de la movilidad sostenible, el idioma de los sistemas integrados de transporte, el idioma de los sistemas únicos de recaudación, el idioma de los vehículos de gran capacidad que utilicen racionalmente la infraestructura vial, el idioma de los BRTs, de los metros, etcétera, ¿no? Entonces a mí me hubiera gustado escuchar en la propuesta como elemento fundamental y núcleo duro de la misma precisamente esos planteamientos, ¿no? De que los transportistas de Lima y Callao estamos dialogando, pero dialogando para hacer un planteamiento de movilidad sostenible con sistemas integrados de transporte, donde las empresas sean propietarias de la flota, donde los trabajadores de las empresas de transporte se encuentren en planilla, ¿no? Donde ya no haya más comisionismo ni afiliación, donde no haya más empresas cascarón, ¿no? A eso iba, es decir, que con la propuesta que nos plantea el señor Ricardo Pareja, ¿se van a acabar con estas empresas cascarón o no? Y bueno, creo que el señor Pareja es el que mejor nos podría responder eso, se ha reservado, espero que para el final de la entrevista. Porque claro, porque usted ha mencionado, bueno, me gustaría haber escuchado esto, a lo mejor el señor Pareja lo va a decir en su momento. Así es, yo espero. De momento no lo hemos escuchado en la propuesta, señor Ricardo Pareja. Sí, o sea, justamente, señorita, nosotros dentro de nuestra propuesta está una reforma total, o sea, una reforma en la cual el público vea que no solamente se pintan los vehículos, sino que una reforma que consiste en todo un sistema que de repente voy a tratar de resumirlo, a pesar que nuestra propuesta tiene aproximadamente 89 hojas. Entonces, los puntos más importantes de principio es que las rutas deben estar diseñadas en función a no tener que competir entre los mismos operadores. Nosotros consideramos de que es básico y fundamental que las empresas que tengan recorridos similares, como lo hay en todo Lima, tengan una sola administración operativa, manteniendo la entidad cada empresa, pero tener algo similar a lo que existe en el metropolitano, en la que hay 4 operadores, pero los 4 operadores trabajan bajo una misma administración. O sea, entre vehículo y vehículo no tengan que estar compitiendo, sino que haya un sistema único, operativo, que permita
que los vehículos salgan con una frecuencia, aún perteneciendo a distintas empresas, pero salgan con una frecuencia de una sola administración operativa. Esta frecuencia, lógicamente, tiene que ser controlada con sistemas que no hay que crearlos, ya existen en el mundo el sistema de GPS que están trabajando con programas de software muy adelantados en la que permite dentro de una cabina controlar cómo están distribuidos todos los vehículos y a cada vehículo se le puede ir regulando si la frecuencia es de minuto en minuto, que cada vehículo guarde una distancia sin que tengan que estar compitiendo y ningún vehículo tenga que pasar al otro porque hay un monitoreo que permite ir distribuyendo a cada vehículo conforme corresponde. Y otro hecho importante, como lo ha dicho el señor Paul Concha, es el tema del recaudo. O sea, si es que existe un sistema de recaudo único con una caja centralizada, va a permitir que el pasajero no tenga que estar utilizando dinero, sino que pueda, mediante un sistema de tarjeta, poder ingresar al vehículo, pagar su pasaje con la tarjeta, que se le va debitando de acuerdo al recorrido que tenga que realizar, pero esto va principalmente ocasionar de que cada conductor, al ya no manejar dinero, va a tener la necesidad, o sea, ya no se va a ver obligado a tener que competir con el otro vehículo, porque todo entra a una caja centralizada en la que posteriormente, así como uno utiliza su tarjeta Visa, por poner un ejemplo, para ir a Oesle o ir a la ferretería o ir a la farmacia, a cualquier compra que haga en cualquier establecimiento, lo hace con una misma tarjeta y ya Visa hace la distribución de a cada uno conforme corresponde. En este mismo sistema permitiría con una tarjeta hacer el pago por cada pasajero que lo utiliza, ya el sistema mismo después distribuiría por kilómetro recorrido, por pasajero transportado, ya los montos a cada una de las empresas que hayan utilizado el sistema. Hasta este punto vamos a consultarle al señor Paul Concha si de esta manera se podría cambiar en algo el sistema que actualmente tenemos, ¿no? Todavía no se ha mencionado el tema del sistema comisionista. Vamos a volver más adelante a tocar ese punto. Bueno, me preocupa un poco el planteamiento porque el tendido de las redes de transporte bajo la óptica de un sistema integrado ya se estructuró luego de muchos años de estudios y de planificación y quedó plasmado en la existencia del metropolitano como primer elemento del sistema integrado, los 5 corredores complementarios como segundo elemento, de los cuales forman parte el corredor azul y el corredor Javier Prado, próximo a implementar. Y según las últimas informaciones de las que nos ha hecho partícipe la municipalidad, parece que los 3 corredores complementarios, con sus rutas alimentadoras y sus rutas de integración que estaban ya establecidos, de todos modos van, lo cual hay que saludar desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, a estas alturas del partido, cuando ya hay competidores que han ganado la buena pro en varios de los paquetes de estos corredores complementarios, indicar que se va a cambiar el sistema es pues un cambio de reglas a la mitad del partido que no deja de preocupar a quienes invierten en el transporte, ¿no? Eso en primer término. Desde luego, errores que se han cometido y que sean perfectamente corregibles, yo particularmente creo que hay que corregirlos, ¿no? Como el tema de los patios, el tema de los terminales, de los paraderos, etcétera. Son temas que no alteran, en todo caso, la esencia de las licitaciones que ya se han dado. Otro tema que a mí me preocupa es escuchar que se está solicitando el otorgamiento de autorizaciones por 10 años. Todas las rutas que forman parte del sistema integrado de transporte no se autorizan, se licitan y se concesionan. Vale decir que todos los operadores compiten entre sí en una saludable relación calidad-precio, ¿no? Porque son estos 2 factores de competencia los que finalmente favorecen al que es el centro de todo el accionar del Estado en este tema, que es el usuario. El usuario es el que tiene que salir beneficiado, no el transportista. El transportista obviamente tiene que tener una rentabilidad, pero privilegiando el interés del usuario, ¿no? Entonces solamente esta relación de mejor calidad al menor precio es la que puede favorecer realmente al usuario, y eso solamente se consigue con un proceso de licitación con concesión, que es el que rige en el sistema integrado de transporte. Hablar de autorizaciones es remontarnos al sistema que está imperando actualmente en el Callao, y con mayor razón si se otorgan por 10 años, ¿no? En el Callao se dio en el año 2007 una ordenanza, la 020-2007,
donde con el nombre de concesión en el fondo autorizaban por 10 años para que sigan operando combis y clústeres, inclusive de más de 20 años de antigüedad, como lo autorizó la ordenanza 051 del año 2010. Entonces, eso es algo que no se debe permitir. Eso significaría hablar dos idiomas distintos cuando se quiere integrar Lima y Callao, ¿no? Lima ha estado hablando desde el periodo de las reformas el idioma de la movilidad sostenible de los sistemas integrados. En cambio, el Callao ha estado hablando el idioma de Oreón, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dice al respecto de este comentario, Ricardo Pareja? Yo creo que, con todo respeto al doctor, pero creo que desconoce todas las irregularidades probadas que se han dado en la anterior gestión. O sea, irregularidades, y le digo porque ahorita lo están firmando y va a quedar constancia, empresas que han presentado en la licitación sobres vacíos que no tenían las tarifas de las propuestas económicas, luego que en el misma acta notarial salía descalificado, increíblemente aparecían calificados. Eso es lo que estamos en contra, de las irregularidades tan exageradas o tan fuera de todo lugar en la que se han dado en la licitación anterior, que no obedecía a criterios técnicos, simplemente obedecía a situaciones totalmente aberrantes de corrupción que se han dado en base a situaciones totalmente antitécnicas. Usted, señor Pareja, participó en la licitación, correcto, ¿verdad? Señorita. Pero quedó descalificado, quedó fuera de esta reforma. Es por eso que hablo con base de las situaciones aberrantes e injustas que se han dado en la anterior gestión. Yo, con el mayor gusto, señorita, me gustaría de que me permitan para una próxima reunión de repente traer la documentación que prueba fehacientemente las irregularidades así descaradas que hubo en la anterior gestión. Pero solamente para terminar, señorita. Sí, en respuesta al señor Paul Concha, ¿no? En respuesta a todos los comentarios que ha hecho. Que el señor Paul Concha utiliza y dice que las actitudes que se tengan, que las acciones que se tengan que dar sea en beneficio del público usuario. Si tal y conforme estaba diseñado la anterior propuesta de la licitación se ponga en práctica, no sé, el señor Paul Concha podría, o no sé si desconoce, pero saber que un pasajero que se trasladaba de Barranco hacia Jesús María, actualmente lo podía hacer en un solo vehículo. En el nuevo sistema tenía que utilizar 3 a 4 pasajes que salía costando entre 5.50 a 6 soles. Definitivamente el público usuario iba a ser el principal perjudicado si se aplicase las tarifas que se han puesto en las licitaciones. En las licitaciones todos, sin excepción, han ido al máximo de la tarifa. De repente eso lo han ocultado, porque realmente si el público supiese la forma como se han propuesto las tarifas, definitivamente el principal perjudicado iba a ser el mismo público usuario, ¿no? Esto de hablar dos idiomas, como mencionó el señor Paul Concha, que existe un planteamiento, ¿no? Que se ha trabajado bastante en un planteamiento y usted pues propone otro sistema, ¿no? ¿Se está hablando de integrar o no el transporte? No, nosotros consideramos, señorita, cuando nosotros pedimos autorización por 10 años, de principio nosotros saludamos y felicitamos la ordenanza 1876 que ha sido emitida por esta gestión, en la cual establece un estudio técnico de embarque y desembarque de cada uno de los operadores, y en base a ese estudio técnico de embarque y desembarque pueda determinarse los reales recorridos que tienen mayor demanda dentro del público usuario, cosa que no se hizo en la anterior gestión. En la anterior gestión simplemente de escritorio se diseñaron las rutas de la manera más antitécnica, sin un estudio que se debió de haber hecho antes de implementarlo. Es momento de irnos a una pausa, pero vamos a regresar para que usted pueda explayarse sobre todo en este punto. Pausa y regresamos con más en Debate y Diálogo. Escríbanos a nuestras redes sociales. Ya volvemos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. Bienvenido a Letra de Fuego, yo soy Raúl Tola. El día de hoy vamos a presentar el libro de Max Palacios, un importante editor, el libro llamado Si mi amor fuera cometa. Esta novela es una novela que habla sobre una historia de amor una historia de amor prohibido entre un dirigente de izquierda, Emilio,
y una chica de la clase alta, Aurora. Lo interesante de la novela es que detrás de esta historia de amor hay un trasfondo político porque está ambientada en la época de Velasco, en el Velascate, en los años 70. Y como trasfondo tiene todo lo que es el movimiento hippie, la música, el rock y todo lo que se venía con aquellos años, ¿no? La historia empieza cuando Emilio, para poder llevar a cabo su amor, tiene que raptar a Aurora y finalmente se fugan del norte, porque la novela está ambientada en el norte del país, se fugan del norte hacia la capital. Y es en ese momento cuando don Aníbal, el papá de Aurora, decide pues tomar cartas en el asunto y decide llevar con el poder que él tiene, porque se trata de un hacendado muy poderoso del norte, decide utilizar todas sus influencias, todo su poder para hacerle pagar a Emilio por esta afrenta que ha hecho su familia. Es una novelita que está dirigida para un público juvenil, para jóvenes entre 15 y 18 años, pero que fácilmente también la podría leer un adulto porque tiene los ingredientes de la novela histórica. En realidad esta novela es un homenaje a la historia de amor de mis padres, porque prácticamente es la historia que ellos vivieron, ¿no? Mi madre era una chica, bueno, la hija de un hacendado, y mi padre pues era un hippimicio. Entonces, en homenaje a ese amor del cual finalmente yo fui fruto, escribí esta novela. Ojalá que la puedan leer y ojalá que disfruten de la novela tanto como yo he disfrutado al escribirla. ¿Cómo podemos mejorar el transporte urbano en Lima y en Callao? Escríbanos a nuestras redes sociales, @DID7.3, y también a nuestra página en Facebook. El día de hoy nos acompaña Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, y también Paul Concha, socio de Casahierro Abogados, miembro fundador y secretario del Consejo de Administración de la Fundación Transitemos. Antes de continuar con este debate, vamos a presentar una breve información sobre el tema. Adelante. Hace unos días, representantes de casi 250 empresas de transporte público de Lima y Callao formaron una alianza empresarial con la finalidad de proponer un nuevo sistema de operación que mejorará el servicio y evitará la competencia entre unidades que cubren la misma ruta, reduciendo la siniestralidad en las vías. Según el informe de la organización Lima Como Vamos 2014, el segundo problema que más aqueja a los limeños es el transporte público. Respecto a la modalidad de viaje de los limeños, el 71.4% utiliza el transporte colectivo, entre ellos combis, búster y buses, mientras el 15.9% usa transporte privado y el 8.8% se transporta en bicicleta o a pie. Un informe de esta organización en 2011 evidenció que la flota que corresponde al transporte público formal hasta diciembre de ese año asciende a casi 25.000 unidades, entre combis, búster, buses y microbuses, con un total de 405 rutas. Hemos visto en las imágenes, ¿no?, las combis, los boosters, y proponer una ampliación de autorización de la ruta a 10 años, ¿cómo podría beneficiar a nuestra ciudad? Vamos a continuar hablando de este tema porque nos quedamos con eso antes de la pausa. Ricardo Pareja. Sí, señorita. Nosotros, cuando hablamos de una autorización a 10 años, no es que sigamos con lo mismo, porque definitivamente pedir una autorización a cambio de nada, pues sería lo peor que pudiese hacer una gestión municipal. Nosotros consideramos que las autorizaciones deben estar dadas en función a un servicio de calidad. Normalmente los bancos, para poder financiar cualquier proyecto de inversión, normalmente dan los créditos a 4 o 5 años como mínimo para una renovación de flota. Dentro de
de la renovación que pueda hacer una empresa, si no tiene autorización, o lo van a dar de repente como de 6 meses en 6 meses, como lo daba la gestión anterior, definitivamente ningún proyecto de inversión se puede dar. Pero si es que existe de por medio una autorización que le permita al banco ver, esta empresa, yo le voy a dar un crédito por 5 años, entonces tengo la tranquilidad de que me va a pagar durante el tiempo que dure la autorización. Ahora, las empresas que no cumplen con los requisitos de estándares de calidad, porque no solamente es poner flota nueva, son otros factores que el público desea, como un buen trato, un buen orden y un buen servicio en todos los aspectos que se requiere. Que es lo básico, ¿no? Es lo mínimo que se puede exigir. Calidad, buen servicio, buenas condiciones. ¿Usted se ha subido a una combi? Señorita, nosotros consideramos que basta poner 6 requisitos básicos, como lo que es capacitación a los operadores, control de frecuencias, con terminales conforme deberían de ser, que permitan que los vehículos entren a una zona de estacionamiento, conductores que estén en planilla, porque nosotros consideramos que uno de los grandes defectos que tenemos es el sistema, cómo está estructurado. En este momento, el cobrador y el chofer son muchas veces los que dominan lo que hacen o no hacen. ¿Por qué? Porque la forma como está constituido nuestro sistema, y eso sí comparto en que el sistema afiliador tiene que ser reemplazado por empresas que sean propietarias de los buses, de las unidades, que permita que la empresa tenga el control como debería de ser. Que tengan en planilla a sus trabajadores. Correcto, porque eso haría de lo que algo que ocasiona en este momento, señorita, una de las principales desgracias es que el conductor, quien comete la falta, no es el que paga la papeleta, paga bien el propietario del bus o la empresa. ¿Y qué sucede? Finalmente nadie se hace responsable, si un conductor se cruza la luz roja o hace cualquier medida temeraria, ¿qué sucede? Le ponen la papeleta, pero la papeleta en este momento no lo paga el conductor. Desgraciadamente lo termina pagando la empresa o el dueño del bus. ¿Eso qué ocasiona? Que el conductor también se hace de la vista gorda, ¿no? Cuando las combis se incendian ahí en plena Javier Prado. Cuando la empresa le dice al conductor, paga tu irresponsabilidad, ese conductor al día siguiente aparece ya trabajando en otra empresa. Eso es porque las leyes están mal dadas, se genera impunidad. En este momento el municipio lo único que hace es recaudar dinero, pero no se tiene ninguna norma que permita que el chofer asuma su responsabilidad. Si existiese una norma que permita de que un chofer que ha hecho daño, mientras que no pague su papeleta o mientras no asuma su responsabilidad, no se le permita trabajar, se va a ver obligado a tener que cumplir su responsabilidad y no seguir haciendo más daño al resto, ¿no? Esto no es responsabilidad también de la empresa, sino todas se quedan en esta situación, en este esquema de cascarón y aquí nadie se hace responsable de nada, las empresas no son dueñas de los vehículos, ¿no? Por eso. Ese es un sistema que tiene que cambiar. Por eso mismo, esta propuesta, lo que nos propone el señor Pareja, tiene una visión técnica. ¿Qué opina usted, señor Concha? Bueno, a mí todavía no me resulta lo suficientemente clara, porque en la propuesta no se aclara cómo quedan, por ejemplo, los corredores complementarios que ya se han licitado y los corredores complementarios por licitar, ¿no? Si es que prosigue o no prosigue el proceso de reformas con estos 5 corredores complementarios como base, eso no me queda clarísimo. El otro tema que me preocupa es que se insiste en autorizaciones de 10 años. No hay que olvidar que una de las grandes perversiones que tiene el actual sistema de transporte en Lima está dado por los altos niveles de desregulación que se dieron a raíz de medidas que dictó el gobierno de Fujimori en los años 90, ¿no? Y que generó lo que ha sido materia inclusive de estudios académicos como la famosa guerra del centavo, ¿no? Donde tenemos muchísimos vehículos que intentan cubrir una demanda de la población que ya está cubierta, ¿no? Entonces los transportistas en este sistema tienen una suerte de economía de sobrevivencia en realidad, no todos pierden. Ese es un poquito el concepto. Entonces, si es que postulamos otorgamiento de autorizaciones, ¿qué significa? Que mantenemos un mercado con acceso abierto donde el que solicite la autorización puede acceder a ella cumpliendo los requisitos que ni siquiera son tan exigentes, ¿no? Entonces vamos a seguir manteniendo los altísimos niveles de sobreoferta
que han caracterizado el transporte en el Perú desde los años 90, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a repetir, creo que la solución va por un modelo de concesiones. Señor Paul Concha, estas autorizaciones de ruta por 10 años que nos está planteando el señor Pareja, ¿podría ser una medida incluso inconstitucional o no? Lo que establece la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre es que autorizaciones solo procede cuando se trata de áreas o rutas no saturadas. Recordemos que todas las rutas de Lima Metropolitana por ordenanza municipal han sido declaradas como saturadas, entonces no procede otorgamiento de autorizaciones en Lima Metropolitana. Yo no diría que es una medida inconstitucional porque es un tema técnico, pero sí es una medida ilegal. Ahora, siempre se piden licencias por mucho tiempo, ¿no? Con el pretexto de que se van a realizar mejoras, pero también queda un poco el miedo a que finalmente en el transcurso de los años no se lleguen a realizar esas mejoras, ¿no? Ahora, en cuanto a la alianza, ¿debería ser una alianza de transportistas o debería ser una alianza de las autoridades? Ese es el otro tema de profunda preocupación, porque el futuro del transporte y las propuestas deberían ser lideradas por la autoridad, ¿no? Y debería haber una autoridad única que administre esta gran metrópoli que es Lima y Callao, ¿no? Fueron los políticos hace muchos años que crearon este híbrido que se llama Provincia Constitucional de Callao, y creo que con eso no ofendo a los chalacos, porque en realidad lo único que se generó es un grave problema de un pequeño monstruito con dos cabezas, que es actualmente el transporte en Lima y Callao. Si no que es saco por aquí una metrópoli, autorización, ¿no? La saco por allá. Claro, imagínese que usted tenga una empresa y en lugar de nombrar un gerente general, nombre dos gerentes generales, y los dos tienen autonomía para decidir, ¿no? Entraríamos en un pandemonio en la toma de decisiones, ¿no? Es por eso que con mucha autoridad muchas instituciones especializadas en la materia postulan la creación de una autoridad única de transporte. Y ello en vista de que desde el año 1999, en que se dio la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre, las dos municipalidades, Lima Metropolitana y Callao, no han sido pues capaces de llegar a un acuerdo de gestión común en esta área conurbada que es Lima Callao, ¿no? Entonces, esa incapacidad ha generado gran parte de estos problemas, porque en medio del sistema comisionista afiliador también es cierto que hay un grave problema institucional de Estado, ¿no? Dada por la falta de regulación del transporte, dada por la eficiencia en regular el transporte, dado, digamos, por la indiferencia y la falta de sensibilidad de las autoridades en solucionar la problemática de la accidentalidad, de la contaminación ambiental que genera el transporte, ¿no? Entonces, todo esto creo que se solucionaría tratándose de Lima y Callao, con una autoridad única creada por ley del Congreso de la República y que tenga la suficiente autonomía como para regular, normar, planificar, gestionar y fiscalizar el transporte en Lima Metropolitana. ¿Qué piensa Ricardo Pareja de esta autoridad única? Y de principio, señorita, en el tema de Corredor Arequipa, a pesar de que han pintado los buses, simplemente han pintado los buses que pertenecían a los propietarios, y sigue el sistema en todo caso afiliador, porque los buses no son de propiedad del consorcio que han ganado, y tampoco lo han puesto a como debería de ser en todo caso, que la empresa sea propietaria de los buses. En el TGA los buses no son de propiedad del consorcio ganador. Y en lo que respecta a un régimen de gestión común que debería de haber entre Lima y Callao, estoy totalmente de acuerdo que no es posible, no cabe en la cabeza de ningún ciudadano de que toda una población de una ciudad se tenga que bajar en el límite distrital para tomar otro vehículo para irse a la otra provincia. Vale decir, si estoy en la avenida La Marina, tenga que yo bajarme en Fawcett para tomar otro vehículo para irme al Callao. Eso sí es definitivamente absurdo. Yo sí comparto la idea, y así debería de ser, de que ambos alcaldes nombren sus representantes y crean un régimen de gestión común que permita que el sistema sea integrado Lima y Callao de ida y de vuelta, porque pues definitivamente no es que sean dos ciudades que estén aisladas, sino son dos ciudades que están íntegramente relacionadas, y es imposible que Lima haga todo una gestión solamente para Lima sin haber coordinado con el Callao. En ese aspecto sí creo que es necesario, obligatorio para el bien de la ciudad, que ambas autoridades se sienten y puedan generar una normatividad de rutas para ambos en una sola gestión. Un punto de la propuesta es la renovación de la flota, ¿no? Con un cronograma de retiro de los vehículos antiguos.
Sin embargo, los transportistas, sobre todo del Callao, son muchas veces renuentes, ¿no?, a cambiar esta flota vehicular, a adaptarse a los cambios. Bueno, ¿qué piensa Paul Concha? ¿Usted cree que finalmente se llegaría a la renovación de la flota? Bueno, con transportistas, empresarios transportistas sin responsabilidad social, es muy difícil que se llegue a un nivel de renovación de flota, ¿no? Por eso yo quiero recordar que los transportistas del Callao que accedieron a autorizaciones con la ordenanza 020 del año 2007, por decretos de alcaldía, por ordenanzas, a veces con disposiciones muy escondidas en las mismas, mantienen actualmente la potestad de seguir ingresando al sistema combis, cúster y vehículos, inclusive de más de 20 años de antigüedad. Chatarras, ¿no? Chatarras, ¿no? Sí. Entonces, yo me pregunto si con ellos es posible construir algo, ¿no? Me pregunto eso. Entonces, ellos han basado sus estrategias en la influencia política, etcétera, ¿no? Entonces, yo no sé si yo busco un socio, digamos, para hacer empresa de manera responsable, si socios como esos serían mis mejores socios, ¿no? Entonces, eso me preocupa. Interesante la pregunta, ¿no? Se lo vamos a plantear al señor Ricardo Pareja para que nos responda. Sí, nosotros tenemos un parque automotor de repente uno de los más antiguos de toda Latinoamérica y creemos porque las normas se dieron de mala forma. O sea, nosotros no es que tengamos vehículos, empezando por las combis o las cúster, que fueron dadas porque se nos ocurrió, sino que la ley permitió que así sea. En su momento lo permitió. Fueron de repente bien nadie tuvo la voluntad de hacer los cambios. Somos conscientes que los vehículos tipo camionetas rurales o cúster no son los vehículos idóneos para poder brindar un servicio conforme debería de ser. Nosotros creemos sí que es necesario un bus patrón que habla entre los vehículos de 9 y de 12 metros que puedan ser los vehículos idóneos para el servicio. Pero para poder, señorita, generar una renovación de flota, básico es la estabilidad jurídica, tener autorización. Como le mencionaba, ninguna empresa puede hacer un proyecto de inversión para comprar vehículos si no tiene autorización. ¿En cuántos años, a partir de la propuesta que ustedes están haciendo con esta alianza empresarial, podríamos tener, solo para hablar no de un mejor servicio, sino de un transporte decente, ¿no? Estamos hablando de un carro en condiciones. Claro. Nosotros creemos, señorita, porque nosotros hemos podido tener acceso a poder conversar con los representantes del sistema financiero, y uno de los principales requisitos que se pide para poder establecer cualquier crédito es la autorización y la concesión. Nosotros creemos de que la autorización debe estar condicionada al cumplimiento de una renovación en un cronograma de tiempo. No se puede pretender decir que para mañana tenemos el 100% renovado de la flota. Nosotros consideramos que las empresas responsablemente tendrán que buscar las mejores garantías para poder renovar su flota, y nosotros sí creemos que en 2 años como máximo se puede renovar una flota si nosotros empezamos desde el primer momento con un cronograma de tiempos para poderlo ir corrigiendo. ¿Y se puede confiar en esta clase de socios, como lo mencionó el señor Concha? Nosotros sí creemos, señorita, que las empresas, como lo han venido haciendo muchas empresas, que responsablemente han puesto como hipoteca, como garantía, sus propios terminales, sus propias propiedades, y han ido renovando progresivamente. Lo que pasa que la forma como se ha venido renovando es en base a las garantías que cada empresa puede dar ante el sistema financiero, que es muy distinto que la renovación de flota se dé porque existe una autorización. Si existe una autorización, señorita, y no se cumple con la renovación, debería de estar en el contrato establecido que la empresa que se comprometió en una renovación dentro de un cronograma establecido y no cumple, sea retirada por no cumplir. Y ya no tiene licencia de funcionamiento, correcto, no tiene autorización, eso se podría hacer. Y que entre otro que existe en capacidad de poderlo hacer. Por ejemplo, ¿Orión forma parte de esta alianza empresarial? Mi señorita, nosotros, yo represento a la Cámara de Empresas de Transporte Urbano de Lima, que agrupa a las empresas de Lima. Ahora, en el caso de Orión, y otras empresas que son del Callao no pertenecen a nuestra asociación, pero para efectos de esta reunión, de la alianza que hemos tenido, sí, pero no como Orión, sino como Conexa y Asestraca, que son las 2 organizaciones que agrupan aproximadamente
entre 90 a 100 empresas en el Callao. Estas dos, y Orión es una de ellas. O sea, Orión no es una empresa que sea el todo del Callao. Orión es una empresa entre las 100 empresas que existen en el Callao. Sí, hablamos entonces de las nosotros nos hemos reunido en la alianza con los gremios del Callao, que son Conexa y Asestraca. Y por parte de Lima nos hemos reunido con Conet Perú y con Conatrap, juntamente con la Cámara de Transporte. En sí hemos sido 6 organizaciones las que nos hemos juntado para esta alianza, señorita. Y una de ellas es a quien yo represento, una de las 6. ¿Y quién debería administrar a todas estas empresas que usted menciona, tanto del Callao como de Lima? Nosotros consideramos que los municipios son los obligados a dar las pautas, las normas, y nosotros como empresarios transportistas tenemos que cumplir los requisitos que la norma lo establezca. O sea, que la administración del transporte definitivamente son los municipios, ¿no? Claro, pero ustedes en la propuesta mencionan que ustedes mismos deberían administrar este sistema, ¿no? Así, no, lo que yo me refería, señorita, es en función a la operatividad. Nosotros consideramos que la operación debe ser bajo una sola administración en la cual esté tanto el municipio como los transportistas de manera coordinada para que funcione. Por ejemplo, en el metropolitano, señorita. El metropolitano es un sistema que lo administra el municipio, pero pertenece a operadores privados. Operadores privados que tienen una relación de trabajo y de coordinación entre municipio y transportistas para poder operar en las mejores condiciones bajo una reglamentación que sea el público usuario el que al final se beneficie, ¿no? Hacemos una pausa también muy breve para continuar con las preguntas y los comentarios en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en el Facebook. Corte y regresamos con más en Debate y Diálogo. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en TV Perú Regional. Letra de Fuego, con Raúl Tola. Yo soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Vamos a hablar ahora de literatura infantil, con el libro de Richard Palomino, Miguita, en el reino de las hormigas. Les quiero contar hoy día la historia de Miguita. Miguita es una hormiguita muy curiosa y valiente. Es tan valiente y curiosa que ella decide un día viajar hacia la cima del reino de las hormigas. ¿Por qué en la cima del reino? Porque este reino es un árbol inmenso, gigante, en un parque. Y él tiene la idea de que desde ahí va a conocer todo el mundo. Bueno, en realidad es un parque, ¿no? Pero para una hormiga vendría a ser una selva inmensa, vendría a ser un bosque. Para las hormigas, por ejemplo, un charco vendría a ser una laguna, un montículo de tierra vendría a ser una montaña. Su propósito es conocer todo el mundo porque cree que desde ahí puede verlo. Pero en su camino, en su trayecto, va a encontrar muchos obstáculos. Va a tener que enfrentar cucarachas, una araña peligrosa, va a tener que enfrentar muchos desafíos, por ejemplo, un desierto ardiente, pero en ese trayecto va a entender de que esos obstáculos en realidad fueron lecciones que le ayudaron a vivir mejor, a entender mejor la vida, a entender mejor la amistad, el respeto por la vida. Esta historia pues nos invita a luchar por nuestros sueños, a ser felices, y para eso tenemos que vencer algunos obstáculos. Aliados por la seguridad. Ahora más tiempo juntos. Porque la seguridad nos importa y porque lo pediste, tu programa Aliados por la Seguridad te acompaña de lunes a viernes a las 11 de la noche por TV Perú 7.3. La información que necesitas. 7
diálogo. El día de hoy nos acompaña Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, y también Paul Concha, socio de Casa Hierro Abogados, miembro fundador y secretario del Consejo de Administración de la Fundación Transitemos. Vamos a leer algunos comentarios en las redes sociales. Como siempre, agradecemos a todos los que nos siguen y a todos los que nos escriben. Vamos a leer que nos dice Wes Fran en el Twitter. Eliminar las combis, que son el problema, que solo circulen los buses con más orden y que las sanciones además sean más duras. Eso nos dice uno de nuestros seguidores. Jorge Latorre Jara escribe: no planificaron bien la reforma del transporte. Ahora el usuario pierde el tiempo por las pocas unidades que hay en hora punta y gasta más para movilizarse. Bardales Ode: debería existir rutas o carriles solo para el transporte público, segregados, ¿no? Nos comenta en su propuesta, además de una efectiva aplicación a la ley de tránsito para reincidentes. Caribasi: el transporte es un caos, los choferes conducen como les da la gana y sin licencias. Debe haber regulación y tolerancia cero. Servil: reforma del transporte es acabar con empresas cascarón y sistema comisionista afiliador, emplear formalmente a los choferes cobrador. Silver Jorge 1989: construyendo una buena infraestructura vial, así podemos mejorar el transporte público en nuestra ciudad, construyendo autopistas, bypass, pasos a desnivel y también estimulando el uso de bicicletas. Bien. Temialex nos dice: se mejorará para el futuro, educando, civismo, conductores de hoy mejorarán algo si hay una campaña constante y directa, también, ¿no? Nos dan medidas educativas. Oscar Enrique: es un problema que parece no tener solución, mucho se habló para hacer algo, pero poco o nada se ha hecho. Ingeniero 1974: en lugar de hacer más pistas, se debe restringir y ordenar la circulación de las unidades existentes, ya sean grandes o pequeñas. Y Silver Jorge nuevamente nos dice: con ómnibuses modernos y amplios que sean complementarios a líneas de metro y poco a poco sacar de las pistas a los carros viejos, ¿no? Nuevamente hablamos de la chatarra sobre ruedas. De verdad que es increíble, ¿no? Mucha gente, a lo mejor, nosotros de alguna manera nos hemos acostumbrado a vivir en esta situación. Cuando viene gente de otros países les llama la atención de que todavía estemos en un transporte que parece que vamos a coger los dos cables y recién así va a arrancar el auto, ¿no? La combi, el coaster, etcétera. Vamos a preguntarle a Paul Concha si cree que uno de los puntos, ¿no?, que ha propuesto el señor Pareja, que es esta frecuencia coordinada para dejar de competir finalmente en las pistas, acabarían con estos correteos que estamos tan acostumbrados a ver y que padecemos, ¿no?, a diario. Así es. Bueno, en un régimen de libre competencia, que es uno de los principios que inspiran la ley del transporte y tránsito terrestre, la competencia se da en un solo momento, ¿no? Se da en el momento de participar en los procesos de licitación, ¿no? Una vez que uno gana la buena prueba en un proceso de licitación, en ese momento se acaba la competencia, porque ya uno es propietario de su concesión por el plazo de 10 años, ¿no? Y puede una relación calidad-precio beneficiosa para el usuario y manteniendo el equilibrio financiero para la empresa, porque nadie entra a un proceso de licitación o participa en un proceso para perder, sino para tener una rentabilidad. Creo que es dable, digamos, que ya no se dé una situación de esa naturaleza entre competidores, ¿no? Porque ya cada quien tiene su ruta. Claro, pero este mal servicio a los pasajeros, desaparecerían también los dateros, desaparecería la combi de la misma empresa que estaría corriendo a casi 100 kilómetros por hora al lado de otra combi. Así, no, totalmente de acuerdo. Ya no debería haber esa competencia en la operación del contrato. Que ya me parece un mundo de fantasía que desaparezca. ¿No? Y ahí entra a tallar ya un nuevo personaje, y ese nuevo personaje es el regulador, ¿no? Como sucede en el Metropolitano, es cierto. Los cuatro operadores que ganaron la licitación tienen un nivel de coordinación con la autoridad, pero también tienen un órgano regulador, ¿no?, que es Invernet, que es Protransporte, que digamos está detrás para que cumplan todos sus compromisos contractuales. El problema de un sistema de autorizaciones de 10 años es que no hay ese personaje que es el órgano regulador, ¿no? Entonces, esos compromisos de los que habla el señor Pareja de renovar flota y todo eso, ¿quién lo va a hacer cumplir? La autoridad,
¿no? Tenemos muchísimos años. La autoridad única no existe. Claro, digamos, la gerencia de transporte urbano, tenemos pues una experiencia de más de 30 años en que las autoridades no se han dado abasto, digamos, para poder hacer cumplir las normas reglamentarias, ¿no? Es por eso que tenemos el transporte que tenemos. ¿Queremos más de lo mismo, ¿no? O queremos un auténtico sistema de concesiones donde hay un regulador que esté tras el cumplimiento de cada contrato y de los compromisos? Si no cumplen, se aplican las penalidades. Si hay que ir al arbitraje, hay que ir al arbitraje, ¿no? Pero ese es un sistema serio, digamos, que es el que en materia de promoción de inversión privada ha venido y viene dando resultados en el país. Si no hubiera, por ejemplo, el concesionamiento de carreteras que nos generaba antes un déficit tremendo en infraestructura vial, gracias a las concesiones, hoy estamos poco a poco cubriendo ese déficit, ¿no? Entonces, creo que el mejor sistema de promoción de inversión privada, el más justo y el que rige un principio constitucional que es el de libre competencia, es el de concesiones. Yo no entiendo por qué el señor Pareja, digamos, que representa a muchas empresas de transporte que están conversando, ¿por qué quieren un privilegio, digamos, de que se les otorgue autorizaciones sin competir con nadie, ¿no? Cuando los ganadores de los procesos del Corredor Azul y del TGA han entrado al sistema compitiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué privilegio tendría alguna empresa de transporte para poder aspirar a una ruta de lo que es el sistema de transporte sin ninguna competencia? Que responde el señor. Sí, es falso. Si hablamos del privilegio han tenido los consorcios que han ganado la licitación muchos de ellos en base a corrupción. Eso es privilegio. Privilegio significa que yo no presento ninguna propuesta en sobre vacío y salgo ganando la licitación. Eso es privilegio. Lo que nosotros proponemos, no es cierto de que nosotros pidamos una autorización a cambio de nada. No, es una autorización a cambio de cumplimiento de requisitos. Si durante 30 años ha habido una autoridad edil que ha actuado mal, creo que ya es el momento de que también a la autoridad edil y a los transportistas se les fiscalice y que ambos estemos en la obligatoriedad de cumplir las normas y lo que corresponde. Nosotros sí saludamos esta última ordenanza que ha dado la municipalidad, en la cual permite que mediante un estudio técnico se le pueda ir dando las autorizaciones a las empresas que cumplen. Nuestra propuesta no es en contra de la ordenanza 1876, sino todo lo contrario, es un complemento para que las empresas que se organizan, las empresas que cumplen los requisitos, las empresas que ponen flota nueva, las empresas que tengan los vehículos de propiedad de la empresa, ya no el sistema afiliador, las empresas que pongan a sus conductores en planilla, tengan las autorizaciones para poder operar. No es cierto que nosotros queramos seguir con lo mismo, todo lo contrario, lo que estamos en contra, que haya habido el privilegio para que consorcios en base a corrupción hayan ganado una licitación de la manera más irregular. Solamente para terminar, un aspecto bastante, creo que corresponde. Son varios los factores para mejorar el transporte, pero uno de ellos que creo que es el principal es que la autoridad debe de sancionar drásticamente a aquellos que cometen las infracciones. Y solamente le pongo un ejemplo. Un chofer comete un acto de imprudencia, se cruza la luz roja, atropella, no le pasa nada. El responsable es el propietario del bus o la empresa. Nosotros creemos que una persona que actúe de manera negligente o no cumple su función debe ser hasta con pena de cárcel. Claro, pero eso también tiene relación con las empresas cascarón, ¿no? Porque no sabemos cuántas horas trabajan estos choferes. Sí, es totalmente perverso, horas, es inhumano. Trabajan 10, 14 inhumano. horas. Sí. Claro, entonces hay que profundizar más en este tema todavía, ¿no? Vamos a presentar una encuesta y luego vamos a comentar al respecto. En la encuesta hemos preguntado cómo se puede mejorar el transporte urbano en Lima y Callao. Adelante. La construcción de bypass, ¿no? Que vienen haciendo, ¿no? Modernizando la ciudad, ¿no? Porque Lima no estaba preparado, no estaba diseñado para tanto parque automotor. Han aumentado los vehículos, pero el parque automotor, nuestras vías siguen siendo las mismas. Habría que ver ese sistema. Y 3, evidentemente Lima requiere de mayor cantidad de pistas. Bastante difícil por todas las obras que se está haciendo, ¿no? Que se está ejecutando. Debería haber un plan integral, pero efectivamente por personas que sepan desarrollarlo. Bueno, ampliando más la carretera, o la ruta, ampliando la ruta puede ser, ¿no?
No, creo que creando más bypasses o no, haciendo vías de comunicación en las cuales no se interpongan estos colectivos, ¿cómo se llama? Taxis. Y deben tener un corredor para taxi y otro para los interurbanos, pues. A mí me han quedado carros nuevos, que no sean los carros azules porque estamos perdiendo el tiempo con eso. No sé, definir los paraderos fijos y aumentar de repente, pero así carros grandes, ¿no? Para que puedan transportar bastante gente y menos autos. Primero que nada, implementando un buen plan de transporte realizado por el Ministerio de Transporte, ¿no? No simplemente una propuesta que se ha generado a través de la municipalidad. Hay que ordenar el tema del transporte, la antigüedad de los vehículos, ordenar o dar una adecuada difusión de las normas y sancionarlas adecuadamente. Claro, sería una buena opción hacer un bypass, túneles, ¿no? Que no haya tantos carros informales, ¿no? Las combis. Mira, para mí es algo maravilloso que hicieron en la construcción del metro. Y así como es ahora, deberían hacer por todas las principales avenidas, ¿no? Como la avenida Tomás Marzano, La Marina, Javier Prado, porque no hay otra forma de poder arreglar el problema del transporte. Bien, Paul Concha, ¿qué le ha parecido estos comentarios tras la encuesta? Bueno, totalmente razonables, digamos, las opiniones que la opinión pública ha vertido, ¿no? Y que es lo que queremos todos. Quizás una de las grandes deficiencias de la anterior administración fue el de no informar adecuadamente en qué consistían las reformas y en así entender a la ciudadanía que un transporte que se destruyó en 30 años de irresponsabilidad, contrarregulación, importación indiscriminada de vehículos usados, reducción de requisitos inclusive para acceder a una licencia de conducir profesional, etcétera, no se puede pues reconstruir en una sola gestión municipal, ¿no? Entonces yo siento a veces que la opinión pública esperaba resultados con demasiada rapidez, ¿no? Y esto no siempre es así. Las reformas de transporte, y eso lo hemos conocido por especialistas, por ejemplo, que llegaron de los sistemas de transporte de Londres, de Curitiba, de Transmilenio, de Transantiago, han durado mucho, varios años, digamos, en consolidarse, ¿no? Entonces quizás eso le faltó a la anterior administración, informar bien a la ciudadanía, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, respecto a actos de corrupción que puedan llevarse a cabo o pueden haberse llevado a cabo en los procesos de licitación, si es que el señor Pareja indica que tiene las pruebas, yo creo que ya deberían estar denunciados, ¿no? Claro, ya tendrían que estar denunciados en el Ministerio Público y que eso sería lo responsable si yo tengo conocimiento de un acto delictivo de esa naturaleza y tiene que sancionarse con la mayor severidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con el señor Pareja. Tendría que venir un representante en todo caso de la gestión anterior para que pueda debatir con usted, ¿verdad? Sí. Así es. Que usted le puede enseñar sus pruebas. Bien, tenemos algunas preguntas en nuestro Twitter. Por ejemplo, Bianca Jiménez nos dice por qué las ordenanzas en materia de transporte tienen poca efectividad. Paul Concha también, por favor, para que usted nos responda este tema. Bueno, la poca efectividad de las ordenanzas se da precisamente porque no están enmarcadas en lineamientos de política claros e incontrovertibles, ¿no? Que cuando accede una nueva autoridad a la administración municipal, no siempre hay un mensaje claro a los inversionistas de que se va a continuar con las reformas, ¿no? De que las autoridades que ingresan lo único que buscan es petardear todo lo que hizo la administración anterior en lugar de continuar y rescatar las cosas buenas y corregir las malas que puedan corregir, ¿no? Yo diría que esa es la principal razón por la que no tienen, duración muchas ordenanzas y muchas veces parecen medidas aisladas también que se dan de manera efectista para responder a determinados impulsos, ¿no? Y Ricardo Pareja, muy breve, nos dice Gustavo Alvarado, algo que no escucho, es el tema de la superposición de rutas. Hay rutas que están superpuestas y el señor Pareja no ha dicho nada. No, sí, casualmente nuestra propuesta es de que entre las rutas que se superponen una con otra haya una sola administración en la operación, porque desgraciadamente lo que genera la competencia es imprudencia, genera algo totalmente mal. Ahí ahora, está la duda ya resuelta para el señor Lo que sí creemos de que ya no tenemos tiempo. La solución sería que no siga lo político sobre lo técnico. Consideramos que lo técnico
lo que corresponde a la razón sea lo que se aplique y no en base a lo que más le conviene o no políticamente. Muchísimas gracias, señor Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, y gracias también a Paul Concha, experto en transporte. Muchas gracias por venir. Nosotros el día de hoy cumplimos 6 meses en Debate y Diálogo, y queremos agradecer su apoyo incondicional, porque gracias a ustedes seguimos creciendo, seguimos trabajando, seguimos aquí con más Debate y Diálogo. Y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.